Nací en un pequeño pueblo enclavado en la Sierra Mexicana, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las historias se contaban a la luz de una fogata. Mi abuelo, un hombre de mirada intensa y voz grave, tenía una tradición que marcaba nuestras noches decembrinas, reunirnos a su alrededor para escuchar relatos de tiempos pasados, cuentos que oscilaban entre lo mágico y lo aterrador. Pero aquel diciembre en particular, cuando yo tenía apenas 8 años, su voz tembló al compartir una historia que nunca olvidaré. El abuelo comenzó con una advertencia: niños, no todo lo que brilla en la oscuridad es bueno. Y luego narró los eventos que marcaron su juventud. Cuando mi abuelo era apenas un adolescente, se encargaba de vigilar el establo de los borregos en las noches más frías del año. Desde la colina donde se encontraba el rancho, podía observar el cielo estrellado y las sombras que danzaban sobre las montañas. Una noche, mientras combatía el sueño envuelto en su zarape, vio algo que lo dejó sin aliento: luces, como pequeñas bolas de fuego, flotaban entre los árboles en la distancia. Pensé que eran fogatas que se habían salido de control, dijo, apretando su sombrero en las manos. O tal vez fuegos artificiales, esos que empezaron a llegar al país por las celebraciones navideñas. Pero esas luces no se comportaban como nada que yo hubiera visto. Mi abuelo explicó que las bolas de fuego no solo flotaban, se movían como si tuvieran conciencia. Bailaban entre los árboles, subían y bajaban las colinas, y luego desaparecían solo para reaparecer más cerca. La primera noche no les prestó demasiada atención, pero cuando al día siguiente escuchó los rumores del pueblo, su inquietud comenzó a crecer. En las madrugadas frías, los habitantes del pueblo relataban sucesos extraños. Algunos decían que habían escuchado un fuerte aleteo sobre sus casas, como si aves enormes sobrevolaran sus techos de lámina. Otros hablaban de sombras que se deslizaban entre los árboles, figuras que parecían observar desde la oscuridad. Pero lo más inquietante eran los sonidos: un chirrido metálico, como garras raspando la lámina, y risas ahogadas que provenían de la nada. Un vecino, don Remigio, juraba que había visto una figura encapuchada flotando cerca del río, con ojos que brillaban como brasas. Otro aseguró que sus gallinas desaparecieron la misma noche en que vio las luces sobre la sierra. Mi abuelo, curioso pero prudente, decidió preguntar a su padre sobre las luces. Su padre, mi tatarabuelo, era un hombre severo que rara vez hablaba de cosas sobrenaturales. Sin embargo, esa noche su rostro se ensombreció y su voz adoptó un tono solemne. Hijo, esas luces no son cosa buena. Son brujas, dijo, dejando su machete sobre la mesa. Viven en las cuevas de la sierra y bajan en las noches más frías para llevarse a los niños malportados y a los hombres que engañan a sus esposas. Si las miras demasiado, podrías llamarlas sin querer. Por tu bien, no las vuelvas a mirar. Mi abuelo prometió seguir el consejo, pero era un joven valiente y también algo terco. Las noches siguientes, cuando las luces aparecieron de nuevo, intentó evitarlas. Pero cuanto más intentaba ignorarlas, más sentía su presencia, como si lo observaran desde lejos. Fue entonces cuando los sucesos extraños comenzaron a perseguirlo directamente. Una noche, mientras revisaba a los borregos en el establo, sintió una presencia pesada, como si algo lo vigilara. Al levantar la vista hacia el gran árbol orejón que estaba al borde del rancho, su corazón se detuvo. En la copa del árbol, dos luces brillaban intensamente, como ojos que lo observaban con malevolencia. Intentó convencerse de que eran luciérnagas o un reflejo, pero el miedo se apoderó de él cuando los ojos parpadearon. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba esperando, acechándolo desde la oscuridad. Al día siguiente, compartió su experiencia con su padre, quien le ordenó cubrir los espejos del rancho y colocar cruces de ocote en las puertas. Las brujas no se irán tan fácilmente, pero con fe y cuidado, podrás protegerte, dijo. Mi abuelo siguió estas indicaciones, pero los eventos se intensificaron. Los borregos empezaron a comportarse de manera extraña, balaban de forma desesperada y se agrupaban como si algo invisible los persiguiera. Una noche, mientras intentaba tranquilizarlos, sintió una mano helada sobre su hombro. Al darse la vuelta, no había nadie. Una noche, incapaz de soportar más la tensión, mi abuelo decidió enfrentar aquello que lo acechaba. Armado con una linterna y un machete, caminó hacia el árbol orejón. Las luces seguían allí, parpadeando como si se burlaran de él.
Mientras se acercaba, el aire se volvió más pesado y un olor fétido llenó sus pulmones. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, apuntó la luz de la linterna hacia la copa del árbol. Lo que vio lo dejó petrificado. Una figura encorvada, con piel grisácea y ojos incandescentes, lo observaba desde las ramas. Su sonrisa, llena de dientes afilados, era una promesa de terror. Mi abuelo gritó un rezo mientras agitaba el machete. La criatura soltó una carcajada estridente antes de desaparecer entre las sombras, dejando tras de sí una estela de cenizas y un eco que parecía perforar el alma. Desde esa noche, mi abuelo nunca volvió a ver las luces, pero el recuerdo de aquellos ojos en el árbol orejón lo acompañó hasta el final de sus días. Mientras nos contaba esta historia, su voz se quebró y apuntó hacia el árbol, que seguía allí, sumido en la oscuridad. En la cima, juraría que vi dos luces parpadear. La historia que mi abuelo nos contó aquella noche no se detuvo allí. El árbol orejón y las luces que habitaban su copa eran solo el comienzo de un tormento que marcó su juventud y que, de alguna manera, parecía extender sus sombras hasta nosotros. Unos días después de aquel encuentro aterrador, mi abuelo comenzó a notar que algo andaba mal en el rancho. Los animales estaban inquietos, especialmente los borregos, que balaban desesperados incluso cuando no había peligro aparente. Una madrugada, al salir para calmar a los animales, encontró huellas extrañas en la tierra blanda que rodeaba el establo. Eran marcas alargadas, como si algo con garras hubiese caminado alrededor, trazando círculos en un patrón que parecía deliberado. En el centro de una de esas huellas había un montón de cenizas. Alarmado, volvió a hablar con su padre, quien decidió tomar medidas más drásticas. Llamó a don Matías, el curandero del pueblo, un hombre conocido por su sabiduría en las artes espirituales y los secretos de la montaña. Don Matías llegó al rancho al atardecer, portando una bolsa llena de hierbas, velas negras y una cruz de madera tallada a mano. Mientras preparaba un ritual de protección, el curandero explicó que las brujas no eran simples mujeres malvadas, sino seres que habían vendido su humanidad a cambio de poderes oscuros. Estas criaturas son más viejas que el pueblo mismo, dijo con voz grave. Habitan en las cuevas de la sierra y se alimentan del miedo, la carne y el alma de quienes cruzan su camino. Esa noche, don Matías y mi abuelo colocaron las cruces de ocote en las puertas y ventanas del rancho y esparcieron sal alrededor del establo. El curandero encendió un saumerio y comenzó a rezar, invocando a los santos y a los espíritus protectores. Mientras lo hacía, el ambiente se volvió pesado y un viento helado comenzó a soplar, a pesar de que no había tormenta a la vista. De repente, un estruendo sacudió el techo del establo. Algo había caído sobre él. Mi abuelo y don Matías corrieron afuera, pero lo que vieron los dejó paralizados. Una figura encorvada, con alas negras y enormes, se posaba sobre el techo, mirando hacia ellos con ojos incandescentes. Su piel era grisácea y sus garras parecían capaces de desgarrar el hierro. Don Matías alzó la cruz y comenzó a rezar con una voz que resonó en toda la montaña. La criatura soltó un chillido ensordecedor, un sonido que parecía mezclar risas y gritos de agonía, antes de desaparecer en un torbellino de cenizas y fuego. Pero esa victoria momentánea tuvo un costo. La presencia de la bruja había dejado una marca en el rancho. En los días siguientes, el árbol orejón comenzó a marchitarse sin explicación. Las hojas cayeron y las ramas se torcieron en formas grotescas, como si la esencia de la criatura hubiese contaminado el árbol. Mi abuelo intentó cortarlo, pero cada vez que lo intentaba, los animales entraban en pánico y el machete que usaba se oxidaba de la noche a la mañana. El pueblo también comenzó a sufrir. Las luces en la sierra se multiplicaron y los rumores de desapariciones se hicieron más frecuentes. Una noche, doña Clara, una vecina conocida por ser devota y temerosa de Dios, desapareció sin dejar rastro. La única señal de su presencia fue un montón de cenizas frente a su casa y el llanto de un gallo que nadie había visto antes. Mi abuelo sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Junto con don Matías y otros hombres del pueblo, organizó una expedición para buscar las cuevas donde, según la leyenda, las brujas se refugiaban. Armados con machetes, antorchas y crucifijos, partieron al amanecer, decididos a enfrentarse a lo desconocido. El camino fue arduo y peligroso. A medida que se adentraban en la sierra, el ambiente se volvía más hostil.
Los árboles parecían observarlos y un silencio sepulcral reinaba, roto solo por el crujido de las ramas bajo sus pies. Finalmente, llegaron a una cueva oscura y profunda, cuyo interior emanaba un hedor a podredumbre. Don Matías lideró el grupo, sosteniendo su cruz y un sahumerio encendido. Dentro de la cueva, encontraron restos de animales y objetos que parecían formar parte de rituales oscuros, candelabros hechos de hueso, cuencos llenos de una sustancia negra y pegajosa, y figuras talladas en madera que representaban formas humanas retorcidas. De repente, un grito desgarrador resonó en la cueva, y las antorchas parpadearon como si una brisa invisible intentara apagarlas. Las luces comenzaron a aparecer, flotando en el aire como si tuvieran vida propia. Una de ellas se acercó demasiado, revelando su verdadera forma. No era una simple bola de fuego, sino un cráneo ardiente con ojos vacíos que emitían una luz espectral. Las brujas aparecieron entonces, emergiendo de las sombras con risas que helaban la sangre. Eran 3, y cada una era más aterradora que la anterior. Vestidas con harapos que parecían fundirse con su piel, sus rostros eran una mezcla de humano y bestial, con dientes afilados y lenguas que se movían como serpientes. La batalla que siguió fue feroz. Don Matías recitaba oraciones mientras agitaba su cruz, y los hombres blandían sus machetes contra las criaturas. Aunque parecía que las armas no las herían físicamente, los rezos y la fe lograron debilitarlas. Finalmente, las brujas se retiraron, desvaneciéndose entre gritos y maldiciones, pero no sin antes lanzar una última advertencia: esto no termina aquí. Volveremos cuando el viento del norte vuelva a soplar. El grupo regresó al pueblo, exhausto pero aliviado. Desde entonces, las luces dejaron de aparecer con tanta frecuencia y el pueblo recuperó algo de su tranquilidad. Sin embargo, el rancho de mi abuelo nunca fue el mismo. El árbol orejón se convirtió en un símbolo de lo que había ocurrido, y mi abuelo siempre advertía a los niños que nunca se acercaran a él. Años después, cuando mi abuelo ya no estaba con nosotros, el rancho fue abandonado. Pero el árbol orejón sigue allí, marchito y torcido, como un recordatorio de las noches en que las luces bailaban en la sierra y las brujas descendían para sembrar el terror. Al final de la historia, mientras observaba el rostro de mis primos iluminado por el resplandor de la fogata, no pude evitar sentir un escalofrío. Y es que, en la oscuridad más profunda de la noche, juraría que 2 luces brillaban en la distancia, observándonos.